¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto volver a verlos y poder dirigirme a ustedes para que sigamos estudiando el libro de Jeremías. Y hoy que es 5 ya de septiembre, sábado, y vamos a ver el capítulo 28 y del versículo 1 al 17 dice la palabra del Señor. Aconteció en el mismo año, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: Amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo este pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: Así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Ve y habla Ananías diciendo: Así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas las naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Mire qué tremendo. Un verdadero profeta y un falso profeta. El falso profeta dijo lo que todo mundo quería escuchar. Y el profeta de Dios le dijo: pues si dices que Dios habló, adelante, pero la palabra de un profeta se cumple. Y Ananías se fue, pero yendo en el camino Dios le habla y dice: regresa, dile a ese hombre que yo no le dije nada y que se va a morir. Por eso es bien delicado decir cosas que Dios no nos ha dicho. La palabra de Dios es anunciada en el consuelo y la paz, así como en el pecado y el juicio. Pero los falsos profetas anuncian solamente paz y omiten referirse al pecado y al juicio. Ananías, falso profeta de Gabaón, anuncia que Dios quebró el yugo del rey de Babilonia, que hará volver los utensilios del templo en 2 años y que también retornarán los cautivos en Babilonia. Como evidencia de esto, rompe el yugo del cuello de Jeremías. Su profecía difiere de la de Jeremías, quien anunció el cautiverio babilónico. Jeremías le contesta en un principio que, si se cumplen las palabras del que profetiza paz, entonces será conocido como el que Jehová en verdad envió. No obstante, anunciar una paz falsa
en contra de la voluntad de Dios es un pecado, porque le quita al pueblo la oportunidad de arrepentirse. Vea, todo lo que está sucediendo, Dios tiene el control. Y si en medio de esto Dios está enseñándonos algo y mostrándonos algo, aunque no nos gusta, porque todos los cambios, mire, no nos gustan. Toda esta pandemia trajo un cambio para todos nosotros. Y a algunos no nos está gustando y a algunos nos estamos rebelando y diciendo acá y allá. Pero Dios tiene el control. Dios sabe por qué lo está haciendo. Así que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y creo que es una buena oportunidad y un buen tiempo para arrepentirnos y decirle al Señor: Señor, perdona todos mis pecados, límpiame de toda maldad. Las preguntas a meditar. ¿Cuál es la señal de un verdadero profeta enviado por Dios? Que se cumple lo que Él dice. ¿Qué pasaría si oímos solamente palabras de paz y no de arrepentimiento? Moriríamos, ya que el arrepentimiento nos lleva a un cambio de vida. Quitar o añadir algo a la palabra de Dios es desafiar su autoridad. Después de que Ananías rompe el yugo de madera del cuello de Jeremías, Dios le manda a su verdadero profeta que haga un yugo de hierro, porque su plan de someter a las naciones a Babilonia no cambiará. Nada ni nadie podrá cambiar la soberana voluntad de Dios. Dios declara también que Ananías morirá por haber alentado a que el pueblo creyera una mentira. Y así sucede 2 meses después. Por la intervención divina, queda claro que Jeremías era un verdadero profeta y Ananías uno falso. Las falsas profecías que se oponen a la palabra de Dios no permanecen en el tiempo. Las preguntas a meditar. ¿Cuál es el fin de Ananías por hablar rebelión contra Dios? Murió 1 mes después. ¿Qué ocurriría si desobedeciera a la voluntad de Dios y buscara hacer mi propia voluntad? Pues moriríamos física y espiritualmente, porque no estaríamos haciendo la voluntad de Dios ni siguiendo su voz, sino haciendo nuestra voluntad. Y en nosotros no hay nada bueno. La oración de hoy. Padre, perdona mi incredulidad, porque en más de una ocasión he menospreciado tu palabra para sacar mi codicia y las expectativas de otros en mí. Ayúdame a velar en el espíritu para no ser engañado por las artimañas del enemigo. Enséñame tu verdad para no ser un impedimento a tu voluntad y obra. El ensayo de hoy se titula La clave del verdadero ministerio. Quien ministra presenta a Cristo para tratar el problema del pecado. En cambio, hay quienes buscan la transformación del individuo exclusivamente a través del enfoque psicológico o del desarrollo personal centrado en el hombre. Aunque estas herramientas y métodos son usados por Dios, no representan su esencia. Es necesaria la obra del Espíritu para todo proceso, y esto implica lidiar con el problema del pecado, pues este se encuentra en medio de todos los problemas de nuestra vida. ¿Sufre porque su familia está destruida? Entonces debe pensar cuál es el pecado que la ha estado dañando. Siempre tenemos que poder ver el pecado que hay en cada uno de nosotros, aunque se trate de una persona adinerada o de alguien con depresión o de una persona devota. Nosotros no adoramos en la iglesia para reunir gente. Nuestra tarea es evitar que aquellos que no tienen una vida de arrepentimiento oculten su realidad con el esfuerzo humano y la disfracen de religión. Por lo tanto, para que los miembros de una comunidad experimenten la gracia en todo momento, el predicador debe primero tratar el problema del pecado como si fuera propio. Quien ministra tiene que haber tocado el fondo del pecado, inquietarse, sufrir y desesperarse allí y conocer la cruz al final de la aflicción. Un sermón que alegra solamente nuestros oídos carece del poder del Evangelio. Y para hablar de la restauración, primero debemos tratar el pecado. Luchar contra el pecado de esta manera es la clave del ministerio. Vea, nuestra lucha y nuestra batalla diaria es con el pecado, contra el pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios.
El diablo, que el Señor lo reprenda, siempre nos va a tentar para hacer lo malo. Pero sin embargo, Dios nos ha dado al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Nos ha dado su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Y nos ha dado armas que son poderosas para la destrucción de fortaleza en Cristo Jesús. Así que tenemos que predicar el Evangelio, no endulzarle el oído a la gente. A veces los temas que tocamos son temas de crecimiento espiritual y muchas veces estamos esperando un mensaje acorde a la actualidad, al momento que está viviendo la sociedad, pero el Evangelio no se trata de eso. El Evangelio se trata de reconocer que Jesucristo es Dios, que usted y yo somos pecadores, que necesitamos el arrepentimiento, el perdón de nuestros pecados, arrepentirnos y pedirle la ayuda al Señor todos los días para cambiar, y entonces nuestra vida va siendo transformada por el poder de la palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque Señor, verdaderamente tu Espíritu Santo nos ayuda a discernir quién es tu siervo o no. Y te pedimos, Padre, que nuestros oídos estén ejercitados por tu palabra para poder escuchar tu voz. Que podamos tener comunión contigo, Señor, todos los días a través de tu palabra, de la oración, a través de predicar el Evangelio, Señor, y declararle al mundo que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, bendito seas. Gracias porque tu venida se acerca, porque tú vienes por la iglesia. Ayúdanos, Señor, quita toda mancha, toda arruga de nuestras vestiduras y apártanos del pecado en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el lunes.